¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos otra vez de Moscú a La Habana, un podcast para conversar y analizar las principales noticias que ocupan titulares en el mundo de hoy. Mi nombre es Marx-Lenin Pérez y en esta ocasión voy a estar acompañando a nuestro amigo Oleg Leonov Armas, quien ya nos dice hola desde Moscú en esta colaboración entre Cuba Debate y Sputnik. Hola, Oleg. Un saludo, Marlenin, un saludo a todos nuestros espectadores. Como siempre digo, estamos acá desde la capital rusa dispuestos a analizar cualquier tema de la agenda internacional que les sea de interés a ustedes y a nuestros espectadores, siempre desde una perspectiva de cómo se ven desde Moscú y desde Rusia en general. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Sí, sobre todo en esta ocasión en la cual vamos a trasladar completamente la mirada hacia la zona en la que tú te encuentras, porque ha sido noticia en estos días la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, de China. Y sí, sobre todo en estos días que ha sido noticia la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que está llamando la atención de todos porque precisamente ha sido un acontecimiento donde se han reunido líderes de países que son clave en el desarrollo de lo que se ha dado en llamar el sur global. Y sobre todo es importante que hablemos del contexto en el que ha tenido lugar esta cumbre, porque se está dando en paralelo, o se dio en paralelo con la conmemoración del aniversario 80 de la victoria de China sobre el fascismo en aquella catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Sobre estos temas yo te propongo que hagamos un análisis de cómo se ha estado moviendo el mundo, cómo se ha estado comportando la región, y quién mejor que tú para conversar desde la perspectiva, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la región de Eurasia. Te propongo entonces que comencemos hablando, no sé por dónde quieras empezar, si por lo histórico o por la cumbre que ha marcado además un hito, porque ha tenido imágenes impactantes en, por ejemplo, reuniones con Putin, el primer ministro de la India, Xi Jinping. Eso ha sido un gran golpe simbólico y real, económico, político, para Occidente. ¿Cómo lo ven ustedes desde Moscú? Bueno, sí, como tú bien has dicho, esta cumbre es bastante importante porque a lo mejor es una organización que en Occidente no se conoce muy bien, pero es una organización regional, asiática sobre todo, cuyo destino es tratar de crear unas nuevas bases, unas nuevas reglas de juego en todo el continente asiático para tratar, ¿no?, y solucionar las diferentes diferencias, valga la redundancia, que puedan tener los países de la región en la mesa diplomática, sin entrar en conflictos directos militares. Entonces, tres países, tres potencias globales, ¿no?, como serían Rusia, China y la India, están incluidos en ese bloque, además de que sabemos que los tres países también son miembros fundadores de los BRICS. Entonces, lo interesante que tiene esta organización es que, como ya dije, ¿no?, su intención es como crear un espacio de paz en Asia, en aquella región que ha sido, sobre todo Oriente Medio, tantas veces azotada por diferentes conflictos en la que la mayoría de Estados Unidos ha tenido algo que ver con eso. Pero entonces su destino es su propósito es justamente solucionar esos conflictos sin la participación de fuerzas externas. O sea, sentarnos nosotros, los países de la región, solucionar nuestros conflictos entre nosotros en la mesa de diálogo. Pero me gustaría, bien, como tú habías preguntado, ¿no?, por qué sería interesante empezar, me gustaría hacer como un breve repaso histórico, porque para entender la importancia de lo que está sucediendo ahora, tendríamos que ver el desarrollo de esa organización en los últimos 20 años. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética, entre Rusia y China y los países de Asia Central, que vendría siendo Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán, se creó un comité, una especie de comité, no era organización, para en la mesa de diálogo justamente sentarse y
solucionar aquellos conflictos viejos que venía teniendo la Unión Soviética con China sobre los diferentes problemas fronterizos, ¿no? Porque no es un secreto que la Unión Soviética y China tenían diferencias en cuanto a trazar las fronteras. Entonces, en los años 90 y los años 2000, ese comité funcionó y solucionó prácticamente el 99% de todos los conflictos fronterizos que tenían los países exsoviéticos, ¿no? Las repúblicas soviéticas con China precisamente. Entonces, esa experiencia exitosa tuvo tanto éxito que de repente surgió la idea de no detener, ¿no? el funcionamiento de ese comité a ese nivel, sino expandirlo más ampliamente a toda la región, porque además de la diferencia entre la antigua Unión Soviética y China, los países de la región también tienen sus diferencias fronterizas. Entonces, esa era como la semilla, ¿no? De lo que hoy conocemos como Organización de Cooperación de Shanghái, que viene siendo una organización cuyo objetivo declarado es mantener la seguridad en el espacio euroasiático, pero con el tiempo también se ha venido desarrollando una rama económica, ¿no? De esa organización, porque no es un secreto para nadie tampoco que hoy el mundo está centrándose más en Asia. Asia es la locomotora económica hoy del mundo, los países asiáticos son los que muestran mayores porcentajes de crecimiento del PIB, entonces China tiene muchos intereses en Asia, entonces van muy relacionados uno con lo otro, ¿no? Primero, crear un espacio de bienestar en Asia, pero para eso hace falta, primero que todo, crear un espacio de paz en Asia. Entonces, en el 2001, justamente ese mismo año cuando Estados Unidos invadía Afganistán y 2 años después invadía Irak, justamente trayendo un poco de desestabilización para toda la región, en el 2001 ese comité que habían creado entre Moscú y Pekín se convirtió en lo que hoy conocemos como la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Por qué de Shanghái? Porque su fundación fue en la ciudad china de Shanghái, que no significa que la organización sea china, la organización es internacional. Esto lo estoy explicando a nuestros espectadores porque quizás como no es una organización que en Occidente se conozca mucho, tienen que entenderlo. Entonces, con el tiempo se fueron sumando diferentes países. Por ejemplo, en el 2017 se sumaron la India y Pakistán, que son otros 2 países que tienen bastantes diferencias territoriales, ¿no? Como conocemos en Cachemira y a lo largo de la frontera. Y se han ido sumando casi al día de hoy, la mayoría de los países asiáticos son integrantes de esa organización. Entonces, para resumirlo, ¿no? Y ponerlo un poco más fácil, esto vendría siendo como una ONU, ¿no? Una mini ONU asiática, en lo que los países regionales discuten sus diferencias al margen del resto del mundo para que no intervengan, ¿no? En los problemas que incumben simplemente a Asia y a los países asiáticos. Entonces, sobre la importancia de este evento que tiene lugar ahora, primero, 2 razones, ¿no? Bastante importantes. Primero, para esa cumbre fue invitado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de hecho, después de la cumbre se tiene planificada unos días de visita oficial de Putin en China, o sea, al margen de la cumbre que tiene lugar del 1, ¿no? al 3 de septiembre ahora. Después de esa cumbre, Putin va a realizar una visita oficial a China. Entonces, sabemos que todo encuentro de los altos presidentes, ¿no? De los altos mandatarios de Rusia, China o Estados Unidos, siempre acaparan la mirada de todo el mundo, porque esto muestra que, contradiciendo aquella retórica propagandística occidental de que Rusia está aislada del resto del mundo, para nada, porque fue, ¿no? El bloque atlántico, Estados Unidos y Europa, los que intentaron aislar a Rusia y se autoaislaron de Rusia y el resto del mundo, pero el resto del mundo no ha aislado a Rusia para nada. Y Putin visita eventos internacionales como este a gran escala y además realiza visitas oficiales también. Entonces, teniendo en cuenta todo el conflicto de fondo que se transcurre, ¿no? En Ucrania y cómo se están buscando diferentes soluciones, este encuentro entre Putin y Xi Jinping sería el primero después de la cumbre que tuvo Putin con Trump en Alaska, por ejemplo. Entonces ahí los países van a trazar como estrategias conjuntas, porque sabemos también que entre Rusia y China hay un tratado de cooperación estratégica, se llama así tal cual. Y el segundo punto que me gustaría anotar aquí es la visita del primer ministro de la India, Narendra Modi, porque sabemos que la India y China también tienen diferencias fronterizas, ¿no? Históricas. Y incluso Occidente y Estados Unidos en particular siempre ha tratado de jugar con esas diferencias, ¿no? Un poco como que para incluir a la India a su bloque hegemónico, ¿no? que Estados Unidos quiere realizar. Recordemos aquella organización que al final nunca se creó, la famosa Quad, ¿no? Que incluía a Estados Unidos y la India justamente para un poco como que sacar a la India de la esfera de los BRICS, ¿no? Pero bueno, vemos que esos intentos fracasaron y ahora la India el primer ministro está realizando una visita a China y de alto nivel,
Y anteriormente también el ministro de Exteriores chino había visitado la India, donde tanto China como la India habían pactado, por ejemplo, restaurar las comunicaciones humanitarias, ¿no? Restaurar aquellos vuelos directos entre China y la India, que son como gestos, pequeños gestos humanitarios que están dando paso a un mayor acercamiento. O sea que toda esa política de Estados Unidos, del bloque atlantista y globalista, de sacar a la India de la alianza, ¿no?, estratégica con Rusia y China, ha fracasado, y esto es lo que demuestra esta cumbre también. Eso es lo segundo que me gustaría aquí anotar. Entonces, resumiendo sobre la importancia de esta cumbre, es que los países de Asia están buscando soluciones a sus problemas internos sin la participación de fuerzas externas, incluso sin la participación de la ONU, porque lamentablemente hemos visto cómo la ONU lamentablemente ha degradado, ¿no?, su nivel de capacidad de solucionar conflictos internacionales. Lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en Israel y Gaza, lamentablemente. Entonces los países de la región quieren solucionar eso entre nosotros en una mesa de diálogo. Y eso es un aporte bastante fuerte, yo creo que a la paz mundial, porque no es un secreto que Asia y Oriente Medio en particular, durante los últimos 20, 30 años, han sido una zona de conflictos interminables, como ya hablamos, ¿no?, aquí de Afganistán, Irak, Siria, Palestina. Y entonces lo que demuestran los países regionales a sentarse en la mesa de diálogo y tratar de solucionar esa diferencia es que existe una alternativa a una solución militar a todos estos conflictos. Sí, no, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho el recorrido histórico que hiciste, porque se ve en los medios de comunicación la ausencia de ese análisis justamente que tú has hecho, de verlo desde su fundación, un poquito antes, sus orígenes, cuál es la trayectoria que ha tenido, porque te da la posibilidad de hacer un análisis integral y ver cómo ha ido avanzando y ha ido desarrollándose una organización como la de la OCS, que estamos analizando ahora, y te puede dar la magnitud de la importancia que tiene para un país como China de la resistencia, como China, como Rusia, como Cuba, ¿no? Pero bueno, estamos llevando el análisis a la región del lado allá del mundo de La Habana. Y es precisamente esa una de las grandes enseñanzas que yo creo que tiene esta cumbre, y es ver la posibilidad de ver en el tiempo cómo con resistencia, con paciencia y con determinación de luchar por la soberanía de los países, que se pueden lograr grandes cosas. Y un ejemplo de cómo se pueden lograr grandes cosas es esta unión. Y yo quiero volver, porque me ha sido impactante, esa imagen del primer ministro de la India de la mano con Putin, que llegan al encuentro de Xi Jinping, y aquello sin dudas tiene que haber sido un dolor de cabeza para Occidente y para Trump específicamente, para el poder, las élites de poder de Estados Unidos, porque eso lanza un mensaje que puede más que 100, que 1000 palabras, y es el mensaje de una región que está apostando por la unidad, y precisamente que ha encontrado en organizaciones poco conocidas, como tú decías, como esta de la cooperación, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es posible junto con la Unión Económica Eurasiática, que es otra gran organización de la cual se habla poco en realidad, pero que están dando frutos en unir a los países de la región sobre la base del respeto de la soberanía. Y uno de los mensajes más importantes que a mi juicio lanza esta cumbre es la posibilidad de crear un eje alternativo, y por eso no ha sido en vano el nombre, ¿no?, de la organización, que es de cooperación, y le hace justicia a ese nombre, pues están creando un nuevo eje de colaboración, de cooperación entre grandes potencias, entre países que han demostrado que pueden ser hermanos, que pueden ser solidarios, y que esa cooperación no anula al otro, que es una diferencia con esas organizaciones antiguas que resultaron después de la Segunda Guerra Mundial de Naciones Unidas, que con Estados Unidos como que resultó salir victoriosa como potencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace es tratar de anular al otro cuando crea algún convenio, alguna cooperación, porque se basa en una política de hostilidad, de medidas coercitivas unilaterales. Y por eso yo quería resaltar también dos mensajes, uno de Putin y otro de Xi Jinping, que me parece que están redondeando y que van al centro, a la esencia de esta organización. Dice Putin: el atractivo de la OCS reside en sus principios simples, pero poderosos, un firme compromiso con su filosofía fundacional, como tú decías, apertura a la cooperación en igualdad de condiciones, no atacar a terceros y respeto
por las características nacionales y la singularidad de cada nación. Eso me parece esencial. Lo dijo Putin en una entrevista a un medio chino. Pero dice Xi Jinping, evitar la confrontación de bloques y llamar a defender un orden económico-social justo. Y a mí me parece que eso es lapidario, porque es justamente el mensaje de que un mundo diferente es posible, un mundo multipolar es posible. No sé qué creas tú sobre estas ideas que son esenciales y que además sientan cátedra de esa transición que estamos haciendo, que venimos dándola poco a poco, se está finalmente logrando. Pues sí, me gustaría empezar un poco por el principio de tu comentario, de por qué la importancia de conocer el trasfondo histórico de los acontecimientos. Porque, a ver, como dice bien el dicho, el que no conoce los errores históricos, ¿no?, está condenado a repetirlos. Primero eso. Y segundo, también me gustaría, como tú bien hiciste, señalar aquí algunas citas de Putin y Xi Jinping sobre este evento, porque a mí me parecen importantes y comentarlas un poco. Dice Putin que un sólido paquete de documentos fue preparado para la cumbre, entre ellos el documento principal, la declaración de Tianjin. Tianjin es la ciudad donde tiene lugar la cumbre estos años, porque cada año es en diferentes ciudades. Esta declaración refleja los enfoques acordados por los países participantes sobre cuestiones urgentes de la agenda mundial y regional. O sea, que más allá de solucionar nuestros conflictos regionales, también trata sobre los conflictos mundiales en general, lo que nos muestra un ejemplo de cómo los países, independientemente de las diferencias que tengan unos con otros, porque siempre los hay, los vecinos siempre tienen alguna diferencia, pero en lo que respecta a la solución de conflictos, aquel protocolo de cómo se deben solucionar los conflictos, no mediante la guerra, no mediante acciones bélicas, sino en la mesa de negociaciones, como ha propuesto siempre Rusia o Pekín también. Ese ejemplo es un ejemplo para el resto del mundo, y también diría yo que ya que estamos aquí en Moscú, La Habana, es un ejemplo para Latinoamérica en particular, porque ahora una pequeña distracción de esto. Estamos viendo cómo Estados Unidos está intimidando, ¿no?, la región del Caribe en particular, de Latinoamérica, y estamos viendo una respuesta congruente, más congruente de lo normal, de Latinoamérica a esas acciones, porque independientemente de las diferencias que tengan los países latinoamericanos entre sí, en lo que respecta a crear desestabilidad en la región, sobre todo proveniendo de Estados Unidos, los países regionales deben mostrarse como un solo bloque, que es lo que hemos venido siempre llamando aquí en este podcast. Y entonces esta cumbre que tiene lugar ahora en Chile es un ejemplo de cómo deberían los países regionales reaccionar a las amenazas provenientes desde el exterior, que independientemente de todas las diferencias que nosotros tengamos, ustedes no se metan, nosotros nos solucionamos aquí entre nosotros en la mesa de diálogo. Si potencias hegemónicas proveniendo, por ejemplo, de Estados Unidos o Reino Unido o Australia o Japón, en este caso también, se intrometen, lo que hacen es causar más desestabilización en la región. Entonces, en su discurso de apertura, el presidente chino instó a los miembros de la organización a avanzar juntos hacia la modernización mediante un apoyo mutuo y aras de futuro común. O sea, que nos muestra otro ejemplo. Ok, independientemente de las diferencias que nosotros tengamos, porque diferencias de todo, de idiomas, de religiones, de culturas, ¿no? No solamente de diferencias de conflictos entre países. Todos tenemos un objetivo común, que es la prosperidad de nuestros pueblos. Entonces debemos sentarnos también en la mesa de negociación y ponernos de acuerdo mediante la diplomacia cómo vamos a solucionar nuestros conflictos de tal manera que la región en su conjunto prospere. Y también el presidente chino destacó la necesidad de defender la verdad histórica sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí pasamos un poco a la parte donde hablabas que tiene lugar este encuentro en paralelo con el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, porque a lo mejor es algo que en Occidente poco conocen, ¿no? Con toda esta propaganda de Hollywood y tal, que dicen que Estados Unidos fue el que venció en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sabemos que en Europa el mayor aporte lo hizo la Unión Soviética, porque 8 de cada 10 nazis que perecieron en la Segunda Guerra Mundial murieron en el frente luchando contra la Unión Soviética sola, y solo 2 de cada 10 luchando contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todos juntos. Eso por solo poner un ejemplo, ¿no? Pero en el frente oriental, ¿no? China fue la que en realidad hizo el mayor aporte, porque si bien Estados Unidos sacó a la flota japonesa del juego, pero lo que conocen poco es que las mayores fuerzas japonesas en ese momento se encontraban combatiendo con China. O sea, el ejército japonés se encontraba paralelamente enfrentándose en suelo chino. Y China, de hecho, fue el país que más bajas sufrió en toda la guerra.
30 millones se calcula un aproximado, ¿no? De 30 millones de personas, entre militares y civiles, todo. Eso es más que incluso todas las pérdidas de la Unión Soviética y más que todas las pérdidas de los países de Europa Occidental y Estados Unidos juntos. O sea que para China esto es una herida histórica bastante fuerte y los chinos, tanto los rusos como los chinos, conocemos que realmente los chinos fue los que en tierra hicieron un aporte bastante significante en detener ese avance imperialista japonés, porque Japón conquistó Indonesia, conquistó Vietnam, conquistó Indochina, pero a China no pudo conquistarla. Entonces aquí, así como resumiendo un poco por qué Xi Jinping hace énfasis en estas palabras sobre la Segunda Guerra Mundial y defender la verdad histórica, porque el mundo tiene que conocer esas verdades. Yo, escuchándote, me pongo a analizar también todo el trasfondo histórico que tiene el contexto en el que se ha desarrollado esta cumbre, y estaba analizando, ¿no?, conectándolo con los temas que hablamos de la cumbre. Recordar que de las últimas veces que nos vimos aquí en el podcast, estuvimos conversando sobre los impuestos, la amenaza de Trump de imponer aranceles a distintos países del mundo, y en ese caso está la India, que recientemente, le impuso aranceles del 50%, y además toda una fuerza de Estados Unidos para tratar de dividir la región, precisamente para que no suceda lo que está sucediendo, por lo que ha sucedido por estos días, que es la unión de grandes potencias y de países que muchos tienen que aportarse mutuamente. Y por eso es interesante también ver cómo esa presión que Trump ha intentado poner de aranceles no ha funcionado, ha fracasado. Y el ejemplo real lo tenemos en la unión de la India con China y de ese vínculo, esa tripartita que se ha creado entre China, India y Rusia. Y eso, si tú lo conectas con las enseñanzas que se supone que nos ha dejado la historia, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, creo que además un hecho al que tenemos que regresar con más seriedad, sobre todo en los tiempos actuales donde el neofascismo está campeando por su respeto y pone otra vez en atención la importancia que tiene a tiempo lograr detener todo intento neofascista, como no se logró hacer en aquellos años. Y tú analizas el caso de China, como bien tú nos estabas comentando, y es que cuando llega Hollywood con toda su narrativa fantasiosa, donde los grandes vencedores solamente son el eje occidente a la cabeza de Estados Unidos, y opaca e intentan opacar por todos los medios el papel que tuvo decisivo de Rusia, y hace unos meses estuvimos también conmemorando el aniversario en Rusia de la victoria sobre el fascismo, y ahora lo estamos viendo en el caso de China, y ha pasado exactamente igual. Si tú te pones a analizar y a indagar y a investigar, ha quedado prácticamente anulado la posición de China y el papel de China y la gran batalla que llevó adelante China. Y entonces vemos cómo esa narrativa que se construye desde Hollywood ha intentado, además de opacar la historia y de tergiversar cómo ocurrieron realmente los hechos en aquel episodio de la Segunda Guerra Mundial, anulando el papel decisivo de Rusia. Lo ha hecho también, ha intentado anular el papel que tuvo el pueblo chino en aquel enfrentamiento contra el fascismo y toda la invasión de Japón, que además se empezaba desde 1931. Muchas veces cuando estás investigando sobre el tema lo ponen a partir del 37, pero en realidad Japón está hostigando a China desde mucho antes, y por eso se dice que es una guerra que duró como 14 años aproximadamente y que costó, tú decías que 30 millones, pero en otros libros también puedes encontrar 35 millones de pueblos chinos. Y es importante entonces un deber que tenemos con la historia de, a la hora de analizar estos temas, tratar de rescatar cómo ocurrieron en realidad estos hechos. Por eso es importante esta celebración, tiene la máxima connotación en el mundo en el que estamos viviendo hoy, de celebrar la victoria de China contra el fascismo y contra aquel imperio japonés, que fue una guerra además sangrienta, cruel, de la cual se tienen testimonios horribles que necesitamos por todos los medios que en nuestros días no se repitan. Y es importante entonces todo este análisis que hemos venido haciendo, porque una cumbre histórica en el marco de una época histórica que intenta recordar para no repetir los horrores que antaño nuestra civilización ha vivido. Te propongo que hagamos una pequeña pausa, porque enseguida podemos pasar para el segundo tema de nuestro podcast, de Moscú a La Habana. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista.
Y aquí estamos en esta colaboración que hacemos a cuatro manos desde Rusia, con una mirada desde Eurasia y una mirada desde América Latina para conversar sobre los principales acontecimientos de nuestros días. Y a propósito de eso, yo quisiera preguntar, tengo muchas preguntas para hacerte sobre la reciente detención de un ucraniano en Italia, que además está vinculado con la explosión del Nord Stream, que me parece que este episodio de hoy tiene mucho que ver con el rescate de la memoria histórica, y es importante no dejar pasar estos hechos porque son piezas clave en esta geopolítica que vivimos en estos días, de cómo se ha usado por Ucrania precisamente el tema de la energía para atacar a Rusia y tratar de inculpar a Rusia cuando es precisamente Ucrania quien una y otra vez está usando esto como un elemento, además que está interfiriendo en todo lo que es la Unión Europea. ¿Cómo se recibió desde Rusia la detención de este sujeto? Me gustaría empezar primero con decir que tu último comentario es bastante oportuno, porque desde Europa siempre hemos visto cómo diferentes funcionarios y funcionarias, ¿no? En este caso von der Leyen, que es como la presidenta de la Comisión Europea, siempre en su retórica dice que Rusia usa la energía como arma política para chantajear y presionar a sus enemigos políticos. Y lo viene repitiendo una y otra vez, y como dice aquel dicho que se le atribuye a uno de los líderes nazis, que una mentira repetida varias veces con el tiempo se convierte en verdad. Pero la verdad histórica es que es todo lo contrario. No van a poder encontrar en ningún momento algún caso en el que Rusia haya cerrado el grifo del gas o del petróleo a Europa. Siempre que Europa ha pagado por los hidrocarburos rusos, Rusia siempre ha cumplido al pie de la letra todo contrato con Europa. Siempre. No hay ni un solo ejemplo que haya pasado lo contrario. Sin embargo, desde Ucrania justamente vemos lo contrario. Ucrania, por allá por los años 2000 y 2010, siempre a veces cerraba el grifo porque el gasoducto a través de Rusia a Europa, ¿no? Pasaba por Ucrania, siempre a cada rato cerraban el grifo. Siempre a finales de año se daba una crisis energética en Europa porque Ucrania decía que Rusia no le pagaba por el tránsito y por eso iban a cerrar. Rusia, al contrario, se defendía diciendo que es Ucrania la que extrae, ¿no? combustible de la tubería que le corresponde realmente a Europa, que fue comprado y adquirido por Europa. Siempre era esa historia. Entonces ahora estamos viendo un ejemplo más de cómo precisamente la explosión de los gasoductos Nord Stream, ¿no? Resulta que, según la investigación alemana y europea, detrás de esa explosión estuvieron ¿quién? Figuras ucranianas. O sea, nada que ver con Rusia. Rusia siempre estuvo dispuesta a suministrarle hidrocarburos a Europa y Ucrania intervino en ese proceso. Pero no vemos a von der Leyen culpando a Ucrania sobre esto. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus comentarios? No lo hemos visto. Al contrario, ella siempre culpa a Rusia porque es una retórica política. Por eso llamo siempre a nuestros espectadores. Siempre tienen que diferenciar lo que dicen los políticos, sobre todo los políticos occidentales que siempre están en campaña y lo que buscan es votos y siempre utilizan un poco de maraña, ¿no? y de hipocresía para satisfacer a sus patrocinadores electorales y tal. Y tienen que investigar siempre cuál es la verdad. Esa verdad a menudo en los medios occidentales no se representa en la magnitud necesaria para que todo el pueblo lo conozca, ¿no? El pueblo occidental. Por eso estoy seguro, si tú le preguntas a un europeo común de la calle hoy quién estuvo detrás de la explosión de los Nord Stream, no te va a saber responder, y para eso estamos nosotros, para contar la verdad, para que ustedes estén al tanto y sepan cuál es la verdad de los acontecimientos. Entonces, un poco volviendo al propio tema, ¿no? Vemos cómo la policía italiana detuvo a un ucraniano por haber organizado, por culparlo de organizar el atentado contra el Nord Stream. Entonces, quiero que tengamos en claro que esto es la versión oficial de la investigación alemana, porque Alemania es la que está realizando la investigación y pidió a las autoridades italianas su extradición porque él se encontraba en Rimini, ¿no? Es una ciudad balneario de Italia, él se encontraba ahí con su familia viviendo la vida buena, pero Alemania pidió su extradición. Ahora, ¿por qué subrayo esto? Que esto es la versión de la parte europea, alemana en específico. Porque según la visión de Rusia, detrás de este atentado, detrás de este sabotaje, realmente no está Ucrania, porque Ucrania al día de hoy no dispone de las capacidades para realizar este tipo de atentados. Aquí tenemos que hacer un poco un repaso técnico, ¿no? El gasoducto Nord Stream conecta al mar Báltico, ¿no? Conecta a Rusia y Alemania a través del mar Báltico a una profundidad de 70 metros.
Parece poco, pero cualquier persona que conozca un poco de buceo entenderá que bucear a 70 metros de profundidad una persona es imposible. Se necesitan medios especiales y técnica especial, ¿no? Trajes especiales, drones submarinos especiales para poder llegar a esa profundidad y ahí realizar las operaciones de poner detonantes, ¿no? Y de poner explosivos para explotar este gasoducto. Entonces, la versión de Moscú es que Ucrania no dispone de este tipo de técnica, ¿no? Para poder realizar este atentado. Por eso, Moscú siempre ha sido partidario de que la culpa de estos atentados radica o bien en Estados Unidos, y más tarde hablaremos de por qué, o en el Reino Unido, que son dos países anglosajones que siempre han estado históricamente en contra de Rusia y que disponen de los medios necesarios para realizar este tipo de operaciones, a diferencia de Ucrania. Incluso se dice, que se ha llegado a decir, que esto fue resultado de un malentendido entre Biden y el régimen de Kiev. ¿Qué crees tú sobre esto? ¿Cómo lo ven desde Rusia? Bueno, pues precisamente en Rusia nos reímos bastante de esa hipótesis porque sabemos que Ucrania, la versión rusa es esta, Ucrania no dispone de los métodos ni de los equipos necesarios para realizar este tipo de atentados. Entonces, a visión de ojos de Moscú, quien está detrás del atentado, que uno son los países que sí tienen la capacidad de realizar este tipo de atentados, es o Estados Unidos o Reino Unido. Da igual cuál de los dos, pero se dice, se rumorea, ¿no? Por lo menos en la prensa occidental, que bueno, que como tú bien decías, que es como un malentendido, porque dicen, entonces citando fuentes anónimas de la administración Biden, que Biden le había dicho a Kiev que no realizara este atentado, entonces que Zelensky aceptó no realizarlo, pero entonces no le dio la orden a su comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Zaluzhny, de cancelar la operación y que los militares realizaron la operación porque a Zelensky no le dio tiempo de llamar a Zaluzhny y decirle cancelen la operación. Bueno, aparentemente esto son todo una cortina de humo, ¿no? Para un poco enmascarar quién realmente tiene la culpa de estos atentados. A visión de Moscú, detrás de este atentado pueden estar pocas potencias del mundo y los mayores interesados son Estados Unidos o Reino Unido. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque desde la administración Biden, incluso antes de que Rusia se involucrara en el conflicto ucraniano, ya venían amenazando a Rusia de que si Rusia se involucra en ese conflicto, podría olvidarse de los gasoductos Nord Stream. Y esto sucedió varias veces. En diciembre de 2021, en febrero de 2022, ya a pocos días de que Rusia se involucrara en el conflicto, Biden mismo propiamente, explícitamente, había dicho de que si Rusia se involucra en el conflicto ucraniano de forma militar, podría olvidarse del Nord Stream. Sus citas están en internet, pueden googlearlo. O sea, ya de la administración Biden, incluso antes del conflicto, ya vinieran este tipo de amenazas, ya te hace sospechar. Después vemos, como incluso antes, durante la administración Trump, el primer mandato de Trump, él había dicho en repetidas ocasiones que ese gasoducto no puede existir porque era un proyecto conjunto, ¿no? Entre Rusia y Alemania. Y, Trump, Estados Unidos, quería venderle a Europa su gas y para eso necesitaba que este gasoducto no se pusiera en función. Que al final vimos que nunca se puso en funcionamiento y después llega este atentado. No quiero decir que la administración Trump esté detrás del atentado, porque después vino Trump culpando a Biden, precisamente Trump culpando a Biden de haber realizado el atentado. Pero de que es de poco interés de Estados Unidos que este gasoducto, ¿no? estuviese puesto en funcionamiento, eso es cierto. Cualquier administración de Washington, sea la que sea, estaba en contra de ese gasoducto. Entonces, precisamente vemos cómo, después de su explosión, vemos noticias como que Estados Unidos empieza a venderle gas natural licuado a Europa. O sea que detrás de todo esto siempre hay un interés comercial, ¿no? Es quién suple a Europa de los recursos energéticos que necesita Europa para su industria. Y aquí me gustaría hacer un pequeño apartado. La prosperidad económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se basó básicamente en dos argumentos fundamentales. Primero, como el paraguas militar de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Europa Occidental se incluyó en la OTAN, entonces Europa dejó de invertir mucho en su defensa porque sabía que detrás de su espalda estaba Estados Unidos con su poder nuclear y en caso de ser necesario los iba a defender. Y el gasto de defensa es un gasto bastante grande. Entonces, ahora estamos viendo cómo precisamente la administración Trump está impulsando a Europa a gastar más en defensa, precisamente alegando de que ustedes están gastando muy poco. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento, la prosperidad económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se basó también en los recursos energéticos rusos, incluso antes soviéticos, porque muchos gasoductos se habían construido durante la Unión Soviética. La Unión Soviética proveía a Europa Occidental de gas y de petróleo a precios muy económicos, muy accesibles, lo que hacía que la economía europea
fuera bastante próspera, ¿no? Pudiera la industria precisamente europea tuviera mucho desarrollo en aquella época. Y ahora estamos viendo cómo por una parte Trump le pide a Europa que incremente los gastos en defensa y por otra parte perdieron aquel acceso a los recursos energéticos rusos económicos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que estamos viendo cómo Europa ya dejó de ser próspera económicamente y estamos viendo estancamiento económico precisamente en Alemania, justamente donde ya durante varios meses tienen un estancamiento económico y no pueden salir de él, ¿no? Independientemente del poder que esté en Alemania. Y por último, me gustaría decir acá que tanto Putin como diferentes figuras de Rusia, ¿no? Del entorno de poder ruso, siempre han dicho en público, en diferentes entrevistas y a los medios, que la posición de Rusia es que la investigación se tiene que realizar incluyendo a Rusia, porque ese gasoducto es propiedad conjunta tanto de Alemania como Rusia. Entonces, que Alemania realice una investigación sin incluir a Rusia, para Rusia es una señal de que lo que están haciendo en realidad es ocultando, ¿no? Las huellas reales de quién realmente estuvo detrás de ese atentado. Porque no podemos creer que Alemania tenga la soberanía hoy suficiente como para que la investigación alemana diga, ah, mira, encontramos la huella estadounidense, fueron los Estados Unidos los que hicieron el atentado. Entonces, para Rusia todo esto es una cortina de humo. Que la investigación alemana lleve a figuras particulares, porque incluso no están acusando al gobierno ucraniano, están acusando a figuras particulares ucranianas, ¿no? Como que ellos, por entusiasmo propio, unos ciudadanos ucranianos, sin la capacitación y sin la técnica necesaria para poner explosivos a 70 metros de profundidad, realizaron un atentado de tal magnitud. Eso Rusia no se lo cree. Lo cierto es que no cabe duda que Ucrania y sus aliados, ha utilizado la cuestión energética para hacer de ella un frente de esta guerra, de este conflicto que se ha demorado ya demasiado tiempo. Y yo quisiera, para ir finalizando, que me dijeras cómo ha afectado a Rusia las explosiones y los atentados de los gasoductos. Bueno, no podemos decir que no lo ha afectado. Por supuesto que lo ha afectado porque Europa, antes del conflicto, era uno de los mayores mercados, ¿no? Para los hidrocarburos rusos. Entonces, sí que lo ha afectado, sobre todo en el primer año y medio. Pero hemos visto cómo de repente, después de las tantas sanciones, ¿no? Que ha impuesto Europa explícitamente sobre la compra de petróleo ruso o la explosión de los gasoductos, cómo Rusia, la economía rusa ha sabido adaptarse rápidamente y encontrar de manera sistemática nuevos mercados para vender sus recursos energéticos. No es un secreto que China es la potencia económica número 1 en cuanto a producción, ¿no? Podemos decir, en producción industrial. Entonces, muchos recursos energéticos rusos ahora se trasladan a China. También conocemos que de repente la India se convirtió en el mayor comprador de petróleo ruso de un día para otro. Y no es que la India requiera de mucho petróleo ruso, es que es un secreto a voces que la India lo que hace es procesa ese petróleo, ese crudo no ruso en su refinería, para de esta manera el crudo ruso de repente se convierte en crudo indio. Entonces ya está en centro de sanciones y la India lo que hace es revenderle ese mismo crudo ruso procesado, se lo revende a Europa. Y eso no es un secreto para nadie. De repente Europa compra mucho petróleo indio, pero no es que la India sea un país productor de petróleo, ¿no? Que sepamos. Entonces vemos cómo Europa no puede deshacerse de la dependencia de los hidrocarburos rusos, pero lo compra ahora mucho más caro porque a través de terceros, ¿no? A través de la India, por ejemplo. Y la economía rusa, por eso, si bien en los primeros año y medio sufrió un duro golpe, después, mediante estas medidas, ha sabido encontrar nuevos mercados y nuevas salidas a los mercados viejos también. Y también me gustaría aquí subrayar, a lo mejor es algo que nuestros espectadores no saben, que las sanciones que Europa impone a los hidrocarburos rusos corresponden al gas por tubería, ¿no? Gas natural, y al petróleo. Pero el gas natural licuado, lo que se conoce como el gas comprimido, ¿no? Está exento de estas sanciones. Entonces, muchos buques, Francia es hoy día uno de los mayores compradores de gas natural licuado ruso, precisamente, porque no tienen alternativa, quieran o no. Si quieren mantener su economía a flote, van a tener que seguir comprando recursos energéticos rusos, quieran o no, porque no hay alternativa. Es irónico, ¿no? Una guerra que está supuestamente apuntando a destruir a Rusia y que una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Como los principales afectados están siendo una y otra vez los pueblos de la Unión Europea, de Europa en sentido general. Y es inevitable que así sea en una guerra que no tiene sentido, que además está basada en ese orden que ha demostrado que no funciona, del unilateralismo, de las medidas coercitivas unilaterales, y que
Por eso es importante entonces que redondeemos la idea de lo que todo que hemos hablado en este podcast, de cómo en el contexto del aniversario 80 de la victoria contra el fascismo en el frente oriental, es importante recordar las principales enseñanzas de la historia, la memoria histórica, apelar a la memoria histórica que tiene el defecto de borrar, de olvidar, de rectificar los recuerdos y entonces apelar a la importancia de la unidad, la importancia de la resistencia, la importancia que tiene lo que ha demostrado los pueblos de Rusia y de China en ese papel central que tuvieron para vencer al fascismo. Un fascismo que asoma nuevamente sus rostros por nuestros días y que por eso estamos aquí también, para no dejarlo salir completamente y para ir atacando cada una de sus manifestaciones, y por eso estamos hablando de Rusia y por eso nos interesa tanto darle la vuelta al mundo, de La Habana a Moscú, de Moscú a La Habana, en este podcast a cuatro manos. Te doy las gracias, Oleg, por esta conversación de hoy tan instructiva, tan interesante, y espero tener la oportunidad de encontrarnos otra vez, aunque sé que tú y Claudia se van a encontrar la semana que viene. Sí, bueno, para eso estamos. Me gustaría también resumir un poco tus palabras. Para eso estamos acá nosotros los comunicadores, porque uno de los tantos frentes que tiene lugar hoy en el mundo es el frente informativo. Y el nuevo mundo que se está construyendo, aquel mundo mejor que tanto añoró el compañero Fidel, por ejemplo, es posible y nos corresponde a nosotros, en nuestro frente, en lo que nos corresponde a nosotros, llevar esa batalla y llevarle la información veraz y esa memoria histórica a nuestros espectadores. Y para eso estamos trabajando acá. Y de seguro que nos veremos en alguna otra ocasión, porque ya hemos visto, este es nuestro tercer encuentro y yo estoy seguro que no va a ser el último. Bueno, precisamente en una guerra, usted sabe, la primera víctima es la verdad. Y lugares como este podcast de Moscú a La Habana, intentamos que no sea así. Les doy y les envío un fuerte abrazo desde La Habana hasta Moscú, y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.